Gracias, José Luis, y también cada uno de los que están allí en el set. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de compartir su palabra, y quiero hoy nuevamente ahondar más en el tema de la oración. Creo que la oración es una llave que nosotros tenemos como creyentes, como iglesia. Es una llave que abre el cielo. Es una llave que nos permite recibir respuestas a nuestras peticiones. Es una llave que nos acerca a Dios, que nos permite tener comunión con Dios. La oración también nos permite crear un ambiente espiritual donde nosotros nos encontremos. También la oración es una forma de presentar delante de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que anhelamos que también conozcan de Dios. La oración también es una forma de parte del Señor para que a la hora de orar y pedir por revelación de su palabra, por tener una manifestación de su poder, pues la oración es aquella forma que Dios nos permite para tener comunión con el Padre, para tener cobertura del Padre, para que, como dice la misma oración modelo, seamos librados de tentaciones, seamos guardados de males, para que también en nosotros nazca el deseo de estar bien con Dios, porque sabemos que si no estamos bien con Dios, la oración no va a llegar como quisiéramos. Y también, como dice la misma escritura, la oración nos lleva también a tener conciencia de que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. También nos permite crecer en fe. Definitivamente, cuando tú oras, crees en fe. También creces en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de que a través de Dios lo posible o bien va a ser hecho, y lo imposible también. Y luego que también la oración nos deja atrás temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, porque cuando tú oras dejas todo en las manos del Señor, las cargas se las dejamos al Señor. Así que tantas cosas nos genera la oración, nos permite crecer espiritualmente, nos permite buscar dirección, nos permite oír a Dios, nos permite inclusive la oración que se activen dones, que se activen cosas en nosotros. La oración es una forma de que Dios nos hable y nos muestre su perfecta voluntad. Y creo que sería casi interminable la lista de cosas que nosotros podemos recibir a través de la oración. Al leer las historias emocionantes de la palabra y de la iglesia que se nos menciona a partir prácticamente de los evangelios, pero sobre todo del libro de los Hechos en adelante, cada uno de los capítulos que ahí nosotros leemos son evidencia de la victoria triunfante que la iglesia tuvo producto de la oración. Inclusive a pesar de que hubiesen persecuciones, a pesar de que hubiesen momentos difíciles, la iglesia primitiva fue una iglesia que usó el contexto de la oración para lograr victorias en Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 47 dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso sucedía porque la iglesia oraba. En el capítulo 4 y verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Había un crecimiento en la iglesia, producto de una iglesia que oraba. En Hechos 5 y verso 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban, gran número así de hombres como de mujeres. Un poquito más adelante, en el capítulo 6 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todo esto era un poder milagroso de parte de Dios que fluía con señales, con maravillas, siendo una demostración viva de que la palabra del Evangelio era poderosa. En el libro también de los Hechos,
2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y en el libro de los Hechos también, en capítulo 19, verso 11 dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. La razón por la cual el poder de Dios fluía en esta forma en la iglesia, trayendo nuevas conversiones, la palabra aumentando, señales, maravillas, una demostración tangible del poder de Dios. Esto era porque definitivamente la iglesia del primer tiempo, la iglesia primitiva, la original de un principio, era una iglesia que oraba. Ellos no oraban en una forma ocasional, como muchas veces los creyentes hoy día oran, sino que vea lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando habla de perseverar, habla de una disciplina, de algo que se hacía constantemente. Dice, en la comunión unos con otros. Luego agrega, en el partimiento del pan. Y cierra este verso 42 de Hechos 2 diciendo, y en las oraciones. La iglesia primitiva oraba, porque Cristo también oraba. Y cuando la oración respalda la vida de los creyentes, definitivamente hay señales y prodigios, hay crecimiento, hay bendición, hay victoria sobre nuestros enemigos. Por eso es muy importante que tú tomes esto que estás escuchando hoy y en verdad te metas en oración. Todos ellos oraban, no solamente los apóstoles o un grupo selecto, sino que toda la iglesia oraba. Dice que inclusive en una ocasión cuando Pedro estaba en la cárcel porque había sido ahí apresado, dice que la iglesia oraba. Dice definitivamente la iglesia que ora es una iglesia que va a recibir respuestas de oro de parte del Señor. Inclusive cuando el apóstol Pedro y Juan iban camino ahí al templo a orar, recuerda lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 3 y verso 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Definitivamente, amados, la oración tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser algo que hagamos todos los días, debe ser algo en la cual tú y yo perseveremos. Es importante que las congregaciones vuelvan a tener esa oración ferviente que muchas veces se ha perdido. ¿Por qué? Porque a la iglesia tienen que volver las señales y los prodigios. Es un tiempo donde Dios quiere responderte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer su voluntad, Dios quiere guiarte en todo momento. Y la oración tiene que ser parte de tu vida, de mi vida, de todos los que estamos acá escuchando esta plática, este devocional. Oro al Señor para que Dios te bendiga y que este día tú tomes decisiones firmes de comunicarte con Dios todos los días y en todo momento a través de la oración. Bendiciones.